El Día del Ejército Argentino se celebra cada 29 de mayo. Esta efeméride realza realmente la labor de esta institución clave para la defensa nacional y tiene su origen en la Semana de Mayo. Para esto vamos a recordar que el 29 de mayo de 1810, la primera Junta de Gobierno, autoridad que habría reemplazado por voluntad popular, representado por Baltasar Cisneros. Hay que recordar que la Revolución de Mayo elevó a regimientos a los batallones existentes y reorganizó las unidades dispuestas en todo el territorio. De esa manera se conformaron de manera oficial las Fuerzas Armadas Argentinas del nuevo orden. La creación oficial del ejército significó un paso fundamental en el camino hacia la futura emancipación que se reafirmaría con la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816. Esto en la provincia de Tucumán. En todo este contexto es importante resaltar la presencia de una veintena de ex soldados de la clase 1958 que, representando a los demás integrantes de este tiempo, de esta clase, de esta promoción, estuvieron en la celebración de un aniversario más del Ejército Argentino en el predio del Escuadrón de Caballería de Monte 12 en la ciudad de Posadas. Ahí han estado vistiendo una remera que identificaba como los gloriosos soldados de la clase 58, ya que fue la primera clase que ingresó bajo bandera como soldado del servicio militar obligatorio a la edad juvenil de 18 años. Es emotivo y no menos representativo destacar la iniciativa por parte del ex camarada Altamirano Juan y Cookie Sánchez, que encabezaron la conformación del grupo de WhatsApp que hoy por hoy está nucleando a más de medio centenar de ex soldados de esta promoción, que habitualmente convergen en un sitio para realizar el famoso y el entretenido, emotivo encuentro de los ex soldados. Si bien es cierto que personalmente, por razones absolutamente indelegables, no he podido estar, quiero de alguna manera estar presente con este humilde aporte, editando este video con fotos, con fracciones de videos que me han compartido los compañeros, a los cuales los abrazo simbólicamente con el sonido de mi voz aquí en este trabajo. Emotivos, realmente, el acto que se vivió este 29 de mayo de 2023 en el predio del cuartel, donde nosotros hemos estado por primera vez en este lugar, en este predio, y que nos tocó prácticamente limpiar los cardos con cuerpo a tierra, con salto de rana y con muchos otros movimientos vivos que nos tocó experimentar en aquella década del 70, ya que en el año 1977, un 28 de marzo, habíamos ingresado y hemos formado las bases para organizar el cuartel que en ese tiempo era el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 7 Dragones Coronel Celaya. Un ex integrante de la primera sección destinado a los trabajos en sala de armas y en combate como radio operador del pelotón comando de la primera sección de combate, les deja un gran abrazo a todos. Soy Juan Ramón Fariña, con aprecio, con admiración
y emocionado en esta noche de fin del mes de mayo. Abrazos. Aunque me duela en el alma, hoy me tengo que alejar.